profeta es alguien que anticipa un acontecimiento a partir de la gracia divina. Es alguien que puede predecir el futuro, pero a partir de una revelación de parte del Señor. Un profeta es alguien que hace predicciones a partir de la interpretación de ciertas señales. También se entiende como profeta a uno que proclama la verdad de Dios, que proclama la palabra de Dios, que proclama el evangelio del Señor. El profeta viejo y el profeta joven vivieron en la misma época. Fue la época cuando Salomón había muerto. Recuerden que Salomón dejó una apostasía terrible en Israel. Cuando Salomón muere, queda como rey su hijo Roboam. Roboam, por aquello de llevarse de los más jóvenes del pueblo, le impuso cargas al pueblo, no quiso escuchar a los ancianos y el reino se dividió en dos. Dos tribus nada más se quedaron en el reinado del sur, con Jerusalén a la cabeza. Y 10 tribus, o sea, la mayoría, se fueron al norte con Jeroboam a la cabeza. Había una apostasía fuerte en aquella época. En el reino del norte reinaba Jeroboam, y Jeroboam decidió mandar a construir 2 becerros de oro y lo ubicó en Betel. ¿Se acuerdan de Betel, verdad? ¿Cuántos se acuerdan de Betel? Betel, casa de Dios. Lo ubica en Betel. ¿Cuál era la idea de construir aquellos 2 becerros de oro? Para que las 10 tribus, o sea, la gente del norte, no fueran a Jerusalén a adorar a Dios, sino que se quedaran en Betel y adoraran a aquellos becerros de oro. Era una cuestión de celo. Era una cuestión para que los del norte ni siquiera fueran al sur, donde gobernaba otro rey que se llamaba Roboam. Aquello fue algo horrible, terrible, tedioso, una apostasía horrible que Dios no estaba en la disposición de aceptarla bajo ninguna circunstancia. Pero allá en Betel, justamente en Betel, donde Jeroboam había mandado a construir esos 2 becerros de oro, vivía un viejo profeta. Alguien que fue profeta una vez, pero que no lo era. Alguien que tuvo revelación de Dios, pero que no la tenía. Y ese alguien vio lo que estaba pasando en Betel, vio que el pueblo se estaba desviando del Dios verdadero y se inclinaba ante los becerros, y aquel hombre no fue capaz nunca de denunciar aquella apostasía. Y la pregunta ahora sigue siendo: ¿quién te está hablando? ¿El profeta viejo? ¿El profeta de Betel se le llama también? ¿O el joven profeta que tenía revelación de Dios? En primer lugar, vamos a hablar de los viejos profetas, no del viejo profeta. Porque hablar del viejo profeta sería hablar solamente del profeta de Betel. Pero no vamos a hablar del viejo profeta nada más, sino de los viejos profetas en sentido general. En los pasajes que leímos, en el versículo 11, dice la Biblia: vivía entonces en Betel un viejo profeta. Vino su hijo y le contó todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había dicho al rey. Su padre dijo: ¿por qué camino se fue? Y ya usted conoce la historia. Dice la Biblia acá que el viejo profeta siguió al nuevo hasta que lo alcanzó. Fue algo
yo diría extraordinario para aquel hombre, porque él vivía en Betel, él veía la apostasía, él veía la adoración a aquellos becerros de oro, él sabía que eso estaba mal, él sabía que las cosas no estaban marchando de acuerdo al orden divino, pero estaba callado. Cuando llega alguien y denuncia el pecado que había en Betel, cuando llega alguien y denuncia la apostasía, y a él le cuentan lo que se anunció, aquel hombre se asombra, se sorprende. Es como decir, wow, lo que yo debía hacer, no lo hice. Lo que debí predicar, no lo prediqué. Lo que debía anunciar, no lo anuncié. Alguien ocupó mi lugar. Alguien hizo lo que yo debía hacer. Y aquel profeta inmediatamente escucha la historia, dice que llama a sus hijos y le pide que le ensillen su asno. Él pregunta, ¿por dónde se fue? Se fue por tal lado. Por rápido, búsqueme mi asno y ensíllemelo. El asno del profeta viejo representa el ministerio de los viejos profetas. Los viejos profetas son aquellos que están en Betel, que se han aclimatado al ambiente, que pudiendo levantar la voz para defender la verdad, porque a los viejos profetas le importa más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Gloria a Dios. A los viejos profetas le importa más su propio estatus personal que los principios establecidos por Dios en su palabra. A los viejos profetas le importa más su status quo que decir lo que Dios dice en su palabra. Porque el viejo profeta lo que está buscando es estar contento, estar tranquilo, que todo el mundo esté de acuerdo con él, que nadie lo molesta. Y a este profeta nadie en Betel lo molestaba porque él no molestaba a nadie. Y déjeme decirle esto, hermano, que los profetas están para molestar a la gente. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Los profetas, las personas que proclaman la verdad, las personas que tienen la palabra de Dios en las manos, las personas que van a la presencia de Dios y están en la brecha, la gente que escudriña la Biblia, está para molestar a los demás. Aleluya. Si usted no quiere molestar a nadie, está bien, esos son sus problemas, pero entonces si no lo hace, usted no será un joven profeta, será un viejo profeta, porque el viejo profeta se aclimata, se adapta. El viejo profeta no se siente mal con el pecado, no se siente mal con la promiscuidad, no se siente mal con la drogadicción, no se siente mal con la corrupción que hay en el gobierno. Él se adapta, eso es parte de su vida, porque a él le conviene más su propia situación que la situación del pueblo. En la Biblia, allá en el Éxodo, capítulo 32, tenemos el caso de dos profetas, uno viejo y uno nuevo. Eran hermanos. Dios lo llamó a ambos para que sacaran al pueblo de Dios de Egipto. Estos dos hombres guían al pueblo, van al desierto y en un momento determinado Dios le dice, suban al monte. Dios le dice a Aarón, Moisés escoge a Aarón, a Hur y 70 ancianos y vayan al monte y esperen lo que yo voy a decir en el monte. Moisés escoge a Aarón, escoge a Hur, ahí va Josué también y 70 ancianos y suben al monte. Cuando suben al monte, Dios le dice a Moisés, mira, ve un poquito más hacia adelante, déjalo a ellos ahí porque tengo algo especial para ti. Y dice la palabra de Dios que Moisés estuvo allí en el monte 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, recibiendo la revelación de Dios, lo que Dios tenía para el pueblo. Moisés estaba en un ambiente maravilloso, un ambiente de gloria. Moisés pudo experimentar de tú a tú la gloria del Señor. Déjeme decirle que estar en el monte no es fácil. 40 días, 40 noches, durmiendo tal vez a la intemperie, cogiendo lucha, frío, calor, tal vez alacranes, situaciones adversas. Pero Dios le dijo, sube al monte, porque ahí es que te voy a revelar lo que quiero para el pueblo. Aleluya. Pero ¿qué sucede?
que mientras Moisés estaba en el monte, escuchando lo que Dios tenía para el pueblo, mientras Moisés estaba en la brecha, hablando con Dios, recibiendo de Dios, dice la Biblia que Aarón y el grupo bajaron del monte y estaban con el pueblo, y el pueblo en un momento se desesperó y le dijo a Aarón: mira, este muchacho que hermano tuyo se perdió en el monte, él no va a bajar de ahí, tal vez se murió. Así que Aarón, construyenos un becerro de oro, porque necesitamos algo o alguien a quien adorar. Si usted escudriña la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 32, usted no va a notar que a Aarón le pusieron una pistola en el cuello. No dice la Biblia que el pueblo le puso una pistola a Aarón en el cuello, y mucho menos el pueblo intentó matar a Aarón, o mucho menos. Simplemente le dijeron a Aarón: ya Moisés no vuelve, ese tipo no hay manera de que salga del monte, así es que Aarón, haznos un becerro de oro. Y Aarón le pide al pueblo que se quiten los zarcillos, los aretes, las prendas de oro, y con esas prendas de oro Aarón construye un becerro de oro, y el pueblo comienza a adorar aquel becerro. Inclusive dijeron: este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Oiga, qué terrible, qué barrabasada atribuirle a ese becerro de oro el milagro de sacarlo de Egipto. O sea que ese becerro de oro que construyó Aarón fue el que mandó las 10 plagas a Egipto. Ese becerro de oro fue el que abrió el mar rojo en dos. Ese becerro de oro fue quien mandó las codornices y el maná. Era lo que estaban diciendo. Mientras esto pasaba en el campamento del pueblo, Moisés estaba en el monte recibiendo la revelación, la palabra de Dios, porque el profeta joven tiene que estar en el monte, tiene que buscar la presencia de Dios, tiene que tener vigencia en el trono de Dios. Aleluya. Mientras Aarón estaba complaciendo al pueblo y el pueblo estaba gozando, cuando Moisés baja del monte con las tablas de los 10 mandamientos, con la revelación, dice que el pueblo estaba gozando y había un escándalo, y Josué le dice a Moisés: pero Moisés, están peleando. Óyelo, están peleando. Dice Moisés: no, el sonido que escucho no es de pleito, es de gozo, se están gozando, estaban saltando, estaban alegres allí. Todo porque un profeta viejo se quedó con el pueblo en vez de subir al monte para escuchar la voz de Dios. Aleluya. Los profetas viejos buscan la manera de entretener al pueblo, y la culpa no es del pueblo, es de los profetas. Es verdad que el pueblo quiere muchas veces entretenimiento, pero el pueblo no tiene necesariamente discernimiento para saber qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Dios tiene. Pero el hombre que Dios ha puesto, el profeta, el siervo, la sierva, tiene que saber qué es lo que Dios quiere para este tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Y Moisés, cuando Moisés baja y ve este espectáculo y ve este becerro, dice la Biblia que se incomodó, se enojó, agarró las tablas. Oiga bien, dice la Biblia que lo que estaba escrito en las tablas no fue escrito por Moisés, fue escrito por Dios mismo. O sea, la primera tabla con los 10 mandamientos fueron escritas directamente por la mano del Señor. Aleluya. Y Moisés se incomoda y la tira y la rompe, agarra el becerro, lo desbarata y hace de todo con aquello. Todo porque Aarón debió haber estado en el monte aquellos 40 días, pero no lo estuvo. Se quedó en la comodidad, se quedó en el confort. Y cuando tú estás en la comodidad, en el confort, cuando no doblamos las rodillas, cuando no buscamos el rostro del Señor, tenemos que buscar alternativas. Santo Dios. Oiga, hermano, da pena decirlo, pero lamentablemente dentro de lo que es el pueblo de Dios hoy por hoy, la gente lo que está buscando alternativas, entretenimiento,
cosas que nos hagan brincar, saltar, cosas que nos alejen de Dios, porque eso no importa. Estar cerca de Dios no importa. Lo que importa es el entretenimiento. Entretenimiento para que la gente se sienta bien. Para que la gente se quede en la iglesia hay que provocar fiestas, bailes y una serie de elementos, porque eso es lo que la gente quiere. Pero una cosa es lo que la gente quiere y otra cosa es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere, Él nos revela en su presencia, hermano. Aleluya. Aleluya. Es en su presencia donde Dios manifiesta sus proyectos, sus planes. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Profeta viejo siempre tendrá que hacer lo que el pueblo quiera. Porque como él no tiene revelación de parte de Dios, él estará sujeto a lo que diga, a lo que la gente opine, a lo que la gente quiera, porque él no tiene revelación de Dios. Aleluya. Los viejos profetas siguen el camino de las tradiciones religiosas y se adaptan a los sistemas humanos. Tradiciones religiosas. No podemos permitir que las tradiciones religiosas sean las que gobiernen nuestras vidas ni nuestras iglesias. Las tradiciones eran lo que tenían al pueblo de Israel envuelto en lo que estaba cuando Cristo vino. Los fariseos eran gente tradicionales y atentos a esas tradiciones. Los fariseos, los saduceos y el pueblo en general agarraron a Cristo y lo crucificaron. Aleluya. Los profetas viejos antes tenían revelación, pero de repente son mentirosos. Ahora ya no pueden decir la verdad, hablan mentiras. Este viejo profeta le dijo al joven: mira, Jehová me dijo que vaya a mi casa, que coma en mi casa y que esté en mi casa. Y era mentira. Dios le dijo al joven profeta: mira, cuando vayas y digas lo que vas a decir y cumpla tu trabajo, vete por otro camino, no te detengas. Yo no entiendo por qué este joven profeta, dice la Biblia que cuando iba de camino se detuvo en un lugar a descansar. Dios le dijo: sal corriendo de ahí, vete por otro camino, apártate, huye de ahí, de ese lugar, cumple tu trabajo, pero no te detengas. Pero un profeta mentiroso lo engañó, porque los viejos profetas generalmente son mentirosos. No le importa hablar mentira. Hay gente que no teme hablar mentira. Hay gente que no teme profetizar mentira. Hay gente que no teme decir la mentira. Eso no le importa. Y entonces que diga: no, yo tengo 35 años del evangelio y ya yo estoy bien. Si yo tengo 34 años del evangelio y soy mentiroso, soy un viejo profeta, y déjeme decirle algo: que los viejos profetas no van para el cielo, se van a quedar aquí. Porque los mentirosos, dice la Biblia, no le darán el reino de los cielos. Los viejos profetas se adaptan al pecado, conviven con el pecado, no les molesta el pecado. Porque lo que a ellos les interesa es estar bien con la gente. No importa lo que suceda, no importa cómo esté el pueblo, lo importante es que yo esté bien, ser aclamado por la gente. Aleluya. Los viejos profetas representan al burro y están montados en él. No tienen entendimiento, no tienen discernimiento. Porque para ser un profeta del Señor hay que tener entendimiento, pero sobre todas las cosas, discernimiento. Amén. Y déjeme decirle algo: el discernimiento en esta época es más importante inclusive que la misma revelación. Gloria a Dios. Tener discernimiento de las cosas que están sucediendo es inclusive hasta más importante que la misma revelación. Porque hay gente que tiene revelación pero no tiene discernimiento y son como el burro, sin entendimiento.
Aleluya. Si usted tiene revelación, pídale a Dios que le dé discernimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Los viejos profetas encaran lo que era, pero no es. No, que antes yo era, que yo recibía, que yo estudiaba, que yo enseñaba, que yo predicaba, que yo hacía esto, que yo hacía aquello. Pero eso era antes, y ahora es ahora, es el hoy lo que importa. No lo que tú eras, sino lo que eres hoy en día. Aleluya. La vigencia que tú tengas en un Dios, la vigencia que tengas en la palabra, la vigencia que tú tengas en los propósitos de Dios, es lo que importa en este tiempo, no lo que eras. Amén. Como dice la canción, ayer ya pasó. Amén. Te necesito hoy, es hoy, aleluya. Queremos hombres de hoy, mujeres de hoy, siervos de hoy, profetas de hoy. Gente que proclamen hoy la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que se tenía y no se tiene es como si no se hubiese tenido. Estamos cansados de tradiciones, ritos, vino viejo, estamos cansados de eso, formas humanas, estamos cansados del culto a los hombres, del culto al intelecto, porque esas cosas representan al profeta o a los profetas viejos. Aleluya. Gloria a Dios. El viejo profeta fue alguna vez un hombre de Dios. Dios lo usó en algún momento, pero se adaptó a la idolatría de esos tiempos. Tal vez él nunca fue un idólatra, pero se adaptó. Aleluya. Gloria a Dios. David le dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará. ¿Quién? Cristo. Levántate tú que estás durmiendo. Despierta. Que es tiempo de ver a Dios. Es tiempo de estar en la brecha. Es tiempo de conocer al Señor. Es tiempo de vivir en su presencia. Aleluya. Gloria a Dios. En segundo lugar, vamos a hablar de los jóvenes profetas o los profetas jóvenes, que necesariamente, como dije anteriormente, no tiene que ver con la edad. Usted puede ser viejo de edad, pero joven en espíritu. Aleluya. El profeta joven tuvo el poder, tuvo el respaldo de Dios, tuvo la unción del Señor. O sea, estaba vigente, estaba activo, estaba en lo que tenía que estar. Nada más tuvo un solo problema, el profeta joven. Un solo problema. Tenía revelación, tenía unción, tenía gracia, pero no tenía discernimiento. Le faltó, como dije ahorita, lo más importante. ¿Qué es lo más importante en este tiempo? Más que unción, más que revelación, es discernimiento. Alguien dijo que con la unción podemos impresionar a los hombres, pero con la obediencia agradamos a Dios. Con la unción y el fuego y la revelación, la gente corre y la gente se impresiona, y eso es importante. Queremos que haya unción, que haya revelación, que haya bendición, que haya gracia, pero esas cosas no impresionan a Dios. Lo que impresiona a Dios es la obediencia de los hombres. La Biblia dice que a Dios le place más la obediencia que los sacrificios. Aleluya. Hace un tiempo nosotros conocimos un predicador y lo llevamos a predicar por allá. Y este señor era un joven profeta en ese tiempo. Cuando él predicaba, la gente lloraba. La gente lloraba. La gente se entregaba a Cristo. Tenía una gracia extraordinaria. Una unción tremenda. Un verbo increíble. El hombre hablaba que te conmovía el corazón. Pasaron los años. Llegamos acá
lo seguimos invitando, pero yo notaba algo, y era que no estaba esa gracia, no estaba esa unción, así como allá, le faltaba algo. Y siempre nosotros decíamos, ¿por qué no le falta a fulano? Le falta algo. Es el mismo verbo, porque el hombre tiene palabra, sabe predicar, maneja la palabra, tiene gracia. Después nos dimos cuenta con el paso del tiempo que al hombre le faltaba, ¿sabe qué? Obediencia. No sabíamos lo que él andaba. Y todo se le fue yendo. Y el hombre pasó a ser de un profeta joven a un profeta viejo. Nada más le quedaba solamente el cascarón. Porque aunque haya unción, aunque haya gracia, pero si no hay obediencia, todo se va por la borda. Aleluya. Hermanos, el hecho de ser ungido nos hace parecer fuerte delante de los hombres. De que llega alguien ungido, en estos días tuvimos la oportunidad de ver al profeta que vino desde allá, de Nigeria, cómo Dios lo usa, un hombre ungido sin duda. La gente corría buscando su milagro, y eso es bueno. El hecho de ser ungido nos hace parecer fuerte delante de los hombres, pero la obediencia nos hace débiles ante Dios. Aleluya. Aleluya. La obediencia nos hace acepto ante la presencia del Señor. Imagínense, fuerte ante los ojos de los hombres, pero débiles ante Dios. Aleluya. Un hombre o una mujer podrán ser ungidos, pero si es obediente, tarde o temprano mostrarán su pie de barro y mostrarán su inmadurez. Aleluya. La unción no vale nada si no está acompañado de la obediencia. Unción sin obediencia es igual a descalabro. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y hay mucha gente que ha caído en el ritualismo. En el ritualismo, porque al no ser obediente, su adoración, su unción, no es más que un ritualismo. Y hay muchos que han caído en el ritualismo, en su adoración, que su adoración nada más es una parafernalia. Y Dios quiere, dice la Biblia, gente que le adore en espíritu y en verdad. Dios está cansado de parafernalia. Dios está cansado ya de montajes. Dios quiere una adoración genuina de parte de su pueblo. Y la adoración genuina delante de Dios es aquella que se hace en obediencia. Aleluya. Oye, hoy hay tantas imitaciones de las cosas de Dios. Las cosas han llegado a tal punto. Yo no estoy en contra de las luces. Claro que no. No estoy en contra de las luces. Hoy en día han inventado unos aparatos que tiran como un fuego y lo ponen en el altar. No sé si ustedes lo han visto. Y ese fuego artificial. Y la gente está gozosa viendo ese fuego en el altar. Un fuego producido por aparatos electrónicos. Pero Dios está cansado de eso. Dios quiere que el fuego que hay en el altar sea el fuego de su presencia, producto de una verdadera y auténtica adoración que nazca de la obediencia del corazón. No es que pongamos aparatos que lancen fuego y nos gocemos y saltemos viendo el fuego que está en el altar. Dios no ve eso, hermano. Dios ve el fuego producto de tu adoración en obediencia. Aleluya. La iglesia dice que debemos levantar nuestras manos, orar con manos limpias, sin iras ni contiendas. Aleluya. Gloria a Dios. Este hombre, este joven profeta, llegó a Betel con la autoridad de Dios. Fue y le habló al altar de Betel con responsabilidad.
Y dice la Biblia que cuando el rey Jeroboam escuchó esto, levantó su mano para reprender al profeta y la mano se le quedó tiesa. Y tuvo Jeroboam que pedirle al profeta que orara por él para que la mano se flexibilizara. Aleluya. Oye, aquel hombre cumplió en parte con lo que Dios le había dicho, pero se dejó engañar de un profeta viejo. Se dejó engañar de alguien que fue pero que no es. Se dejó engañar por alguien que no tenía revelación de Dios. Tenemos que estar claros, hermano, quién nos está hablando, a quién estamos escuchando. Hay gente que fue pero que no es. Hay gente que son como el día de ayer que pasó. Hay gente que hace rato que no están en la presencia de Dios y lo único que hablan es lo que están viviendo. Aleluya. Usted no tiene por qué escuchar a un frustrado. Usted no tiene por qué escuchar a un derrotado. Yo no puedo seguir a uno que está frustrado, a uno que está derrotado, a uno que ni siquiera conversa con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién te está hablando? ¿Un viejo profeta o un joven profeta? Y reitero, esto no tiene que ver con edad, tiene que ver con vigencia en la presencia de Dios. Aleluya. ¿Usted habló con el Señor esta madrugada o esta noche o esta mañana? ¿Usted conversó con Dios? ¿O tiene meses que no conversa con Dios? Si usted tiene meses que usted no conversa con Dios, usted es un viejo profeta. Si tiene días que usted no está en la presencia de Dios, que ni siquiera usted se pone en la brecha y habla con Él y le dice, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Dirígeme, guíame. Si usted no ha hecho eso, usted es un viejo profeta. Y como profeta viejo, usted no está en la capacidad de dirigirse ni a usted mismo siquiera, mucho menos a otro. Aleluya. Tenemos que estar claros sobre a quién estamos escuchando. Le voy a decir esto, aquí mucha gente escucha la radio y eso no está mal. La gente escucha, ve programas de televisión, eso no está mal. Pero hay gente por la radio, hay gente por la televisión y hasta en programas evangélicos que son viejos profetas, que están desfasados, que hace rato que no están en la brecha y hablan de la experiencia nada más. La experiencia no es mala del todo, pero eso no es el arma fundamental para uno guiar a otros. La estrategia fundamental para uno guiar a otros es uno dejarse guiar por el Espíritu Santo, teniendo vigencia en su presencia. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Al profeta joven se le olvidó que la obediencia a Dios es incondicional. Gloria a Dios. Aleluya. Tú no puedes decir, cuando Dios me dijo tal cosa, pero hay gente, yo he visto gente queriendo cambiar la voluntad de Dios, inclusive con ayuno y oración. Olvídelo. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Lo que Dios ha dicho que Él va a hacer, nadie lo puede cambiar. Nadie lo puede cambiar. La obediencia a Dios debe ser incondicional. Dios le dijo al profeta, anuncia lo que vas a anunciar y vete por otro camino y no comas pan ni bebas agua en ese lugar. Sal corriendo de por ahí. Pero él prefirió tomarse un relax, un descanso. Hay momentos que no son para descanso. Hay momentos que son para salir corriendo. Hay momentos que son para hacer lo que hay que hacer. Aleluya. Al joven profeta se le olvidó
que la obediencia a Dios está por encima de todas las cosas. De mamá, papá, hermano, tío, sobrino, esposo, esposa, hijo. Obedecer a Dios está por encima de todo. Que eso no es cuestionable, que eso no se lleva de que a un laboratorio, que a eso no se le aplica de que la prueba del polígrafo. Obedecer a Dios es un asunto que debe ser uno en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Al joven profeta se le olvidó que Dios tiene una sola voluntad. Hermano, Dios no es bipolar. Dios no es como el que dice una cosa hoy y mañana dice otra. ¿Cuántos conocen personas que dicen hoy una cosa y mañana dicen otra? Dios dijo y eso es. Dios tiene una sola voluntad, una sola palabra. Por eso el mismo Balaam allá en el libro de Números, ¿se acuerdan de Balaam, verdad? Amén. Solamente el hermano Ramón se acuerda de la historia de Balaam. El mismo Balaam, cuando Balaam quiso, por soborno de Balaam, maldecir al pueblo de Israel, vino el Espíritu de Jehová sobre Balaam, y Balaam dijo: Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Hermano, Dios es inmutable. Dios no cambia. Lo que Él ha dicho, eso es lo que va. Si tú no quieres aceptar lo que Dios dice, son asuntos tuyos. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Porque tampoco Dios le pone una pistola a uno en el cuello o una M16 y dice: camina. Yo no creo en esto que, como esta frase que usan los evangélicos: Señor, antes de carriarme, mátame. Dicen algunos. No te descarríes porque no te va a matar, no, porque Dios no anda haciendo eso. Dios no es un homicida que anda. Hermano, Dios no tiene dos bocas que dice hoy una cosa, mañana otra. Es una sola cosa. Dios le dijo: vete por otro camino, no comas ni bebas agua, desaparece de aquel lugar, porque Dios sabía lo que había. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le dijo al profeta joven: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino donde viniste. Hermano, la obediencia facilita a Dios ejecutar lo que Él se ha propuesto hacer en nosotros. Porque algunas cosas no se dan en nosotros en el tiempo que nosotros entendemos que deben darse. Es más, hay cosas que no se dan en nosotros ni siquiera en el tiempo que Dios tiene planificado que se den. ¿Cómo? Claro. ¿Por qué? Porque Dios necesita que para que se den algunas cosas en nosotros haya obediencia de nuestra parte. Porque la obediencia nuestra facilita a Dios ejecutar los planes. Porque Dios no puede bendecir en desobediencia. Porque si Dios no bendijera en desobediencia, ay, hermano. Usted se imagina que si Dios allá en el huerto de Edén le hubiese dado a Adán y a Eva, le hubiese dado vida eterna en pecado, en desobediencia. Usted se imagina que estuviéramos ahora dándonos trompones y patadas la humanidad y nadie se muriera y fue un caos eterno. Dios dijo: no, yo no puedo bendecirlo en esa situación. Y Dios tuvo que mandar a ángeles para que cubrieran el árbol de la vida, para que Adán y Eva no comieran de ahí en desobediencia. Así que si tú quieres bendición, tienes que ponerte en la línea de Dios en obediencia para facilitarle a Dios las cosas. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor por siempre. A este pobre muchacho la Biblia no expresa, la Biblia no establece la edad del profeta joven,
Uno entiende que era un profeta joven porque habla de un profeta joven. Pero a este muchacho le hicieron una oferta tentadora. Ven a mi casa, comerás y yo te daré un presente. Oiga la oferta. Mira, muchacho, no te vayas. Ven a mi casa, entra a mi casa, que yo te voy a preparar comida y te voy a dar un presente, un regalo. Hermano, no, hay que tener cuidado con las ofertas, porque siempre los viejos profetas usan como estrategia: ven que yo te voy a bendecir, ven que tú vas a crecer conmigo, que yo te voy a ayudar a crecer, ven que si tú vienes conmigo te voy a bendecir y tú vas a ser bendecida. Pues yo he escuchado que le han dicho a la muchacha: ven, si tú vienes para mi iglesia, aquí te vas a casar rápido, porque allá tenemos un equipo de casamiento. Un ministerio de casamiento. Ven para acá. Ven para mi iglesia, porque si vienes para mi iglesia vas a salir de la olla. Parece que estaban pegados con el gobierno. Cuidado con las ofertas. Los profetas viejos viven haciendo ofertas, ofreciendo lo que ellos no tienen, lo que no pueden dar. Los profetas viejos viven armando trampas para enredar a los profetas jóvenes. Aleluya. La Biblia, señores, relata la historia de un rey llamado Josafat, uno de los reyes más interesantes de la historia de Judá, después de David, por supuesto. Y no después de David, porque David fue el rey de todo Israel. Pero Josafat fue uno de los hombres más interesantes de la historia de Judá. Dios bendijo a Josafat. Dios puso gracia en Josafat. Dice la Biblia que el temor de Jehová cayó sobre las naciones alrededor de Judá en tiempo de Josafat, de manera tal que nadie se atrevía a atacar a Judá. Pero cometió un error. ¿Cuál fue el error de Josafat? Segunda Crónica, capítulo 20, versículo 35 dice que Josafat se trabó en amistad con Ocosías. Y Ocosías era una persona que estaba muy lejos del propósito de Dios. Era un profeta viejo, era un rey que no temía a Jehová para nada. Y Josafat cometió el error de trabar amistad con él. Y a veces nos pasa a nosotros que trabamos amistad con gente que no está en los propósitos de Dios, que no le importa desobedecer, que no le importa pasar del otro lado, hacer lo que ellos quieren. Yo no puedo seguir a uno que esté voto. Yo no puedo seguir a uno que no tenga visión. Yo no puedo seguir a uno que no tenga revelación. Yo no puedo seguir a uno que no tenga vigencia en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y no me considero más santo que nadie. Pero uno que esté voto, uno que esté vacío, uno que esté seco no me va a guiar a mí. Amén. Aleluya. Olvídese. Aleluya. Ahora, ¿cómo se traba una amistad? Hay amistades que son nocivas, hermanos. Hay amistades que son venenosas. Hay amistades que si tú sigues con ellas te van a llevar al hoyo. Tóxica es la palabra. Gracias, sierva. ¿Cómo se traba una amistad? Es como un animal que se traba en un lazo. Se dice que se trabó en una trampa. Cuando un animal se agarra en una trampa, es como cuando uno traba
una amistad con alguien que no conviene. Josafat cayó en una trampa en hacer amistad con Ocosías. Fue la trampa de su vida. Dice la Biblia que ellos hicieron como una especie de armada, de barco para llevar productos a otro lugar. Invirtieron mucho dinero. Sin embargo, los barcos se hundieron. Fue un desastre la expedición, porque Dios desbarató eso, porque Josafat lo hizo fuera del propósito de Dios y porque trabó amistad con alguien que no le interesaba el plan de Dios. El que no le interesa la voluntad de Dios no puede ser amigo. ¿Cómo está claro? Usted no puede ser amigo de alguien que usted gira a la derecha y a la izquierda. Y siempre te va a estar hablando. Tú vas a tener que decir un momento, o te vas para allá o te vas para acá. Aleluya. Vamos a asociarnos con gente que amen a Dios y que quieran hacer su voluntad por encima de todas las cosas. Aleluya. Vamos a escuchar la voz de los profetas que están en la brecha, jóvenes, de los que hablan con Dios, de los que obedecen a Dios, de los que están dispuestos a obedecer a Dios por encima de todo. Amén. Que se hunde el cielo, la tierra, pero vamos a obedecer a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y oiga, cuando Josafat estaba en ese lío con Ocosías, dice que Eliezer, hijo de Débora, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Las ofertas para desobedecer siempre te van a llegar. Las ofertas para pecar siempre te van a llegar, y te van a llevar por alguien no un inconverso, porque esa gente se mete con uno. Te van a llegar por alguien que está fuera del propósito, fuera de la voluntad, que tal vez una vez fue pero que no es. Es que lo que fue no es como si no hubiera sido. Aleluya. Gloria a Dios. Y todos conocemos el final de esta historia, cómo este pobre joven profeta se devuelve con el profeta viejo, se deja seducir por el profeta viejo, escucha la voz del profeta viejo, va a la casa del profeta viejo a buscar su regalito. Yo no quiero regalo de ningún profeta viejo. Gloria a Dios. No me interesa. Aleluya. No es que la palabra viene repetida y no repetida. Aleluya. Entonces el profeta joven fue a la casa, y cuando estaban sentados a la mesa, oiga esto lo que pasó en la casa, que vino palabra de Jehová al profeta viejo, un hombre que tenía añales y añales, que no tenía revelación, que no oraba, que no le interesaba nada, y vino palabra de Jehová al profeta joven, palabra de juicio al profeta viejo, palabra de juicio en contra del profeta joven. Y todos conocemos la historia, que después que él sale de allí, el profeta joven, cuando iba en su asno, vino un león y lo mató. Oiga bien, el león lo mató. Cuando le informaron al profeta viejo de lo que había pasado al profeta joven, él fue a ver, señores, y el león estaba parado ahí, el asno ahí. El león no le hizo nada al asno, ni se comió el cuerpo, ni mucho menos, solamente para cumplir la palabra del Señor. Aleluya. Tenemos que estar en la brecha. ¿A quién estamos escuchando, hermano? ¿A quién tú estás escuchando? ¿Quién te está susurrando al oído? ¿Un profeta joven o un profeta viejo? ¿Uno que tiene vigencia en la presencia de Dios o uno que está caduco? ¿Uno que fue o uno que es? Lo que es como si no hubiese sido.
Aleluya. Lo importante es el hoy, escuchar a Dios, aleluya, escuchar la voz de Dios, lo que Dios te dice en su palabra, porque Dios tiene la manera de hablarte, escudriña la palabra, que Dios tiene los designios para conducirte aquí en su palabra. No escuches voces agoreras, ni gente derrotada, ni gente caduca, ni gente muerta en el espíritu, que están diciendo cosas que no van al traste con lo que Dios tiene para tu vida. El propósito de Dios para tu vida, Dios te lo va a dar a conocer, a revelar. Abre tus ojos espirituales. Se requiere discernimiento en esta época. Aleluya. Paraos en los caminos, dijo el profeta, y preguntad por la senda antigua cuál es el buen camino. Pero cuando pregunte por la senda antigua, hay dos cosas que tiene que tomar en cuenta: buscar la presencia de Dios en oración, y segundo, lo que Dios te dice en su palabra. Aleluya. Puesto en pies. Aleluya. ¿Quién eres? ¿Un profeta viejo o un profeta joven? ¿Qué tiempo hablaste con Dios y buscaste su voluntad? De hace 3 meses. Eres un profeta viejo. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con Dios en serio? Y Dios te respondió. Porque Dios tiene 1000 maneras de respondernos. Vamos a estar claros con esto. ¿Cuándo fue la última vez? No, acá hace 2 meses. O tiene, si hace 2 meses, hace 2 meses que está fuera de la visión, de la revelación de Dios para tu vida. Yo quiero orar en este momento por aquellos